Cuando era niño tuve una de las experiencias más fuertes que he vivido hasta hoy. Algo que incluso ahora me hace creer en lo paranormal, aunque ya no me haya ocurrido nada que sea tan complicado de explicar lógicamente. Acompañé a mi abuela y a mi madrina, una de sus mejores amigas y también de muy avanzada edad, a visitar al padre de esta sepultado en el Panteón Dolores, frente al bosque de Chapultepec, y que muchos de ustedes, si viven en la Ciudad de México, ya deben ubicar. La zona me gustaba mucho, me recordaba a algunos paseos familiares que nunca volverían a repetirse. Y bueno, siempre le guardé un cariño especial al lugar. Al panteón particularmente, nunca antes había ido. Era un día entre semana, yo no había tenido clases y me dejaron encargado con mi abuela. Así, involuntariamente, terminó llevándome a esta visita que ya tenía planeada. En realidad no me daban miedo sus lugares, así que mientras mi abuela y su amiga caminaban, yo comencé a correr y jugar alejándome un poco de ellas. No había ni un alma más en el lugar. Ni un alma viva, por lo menos. Era una mañana muy nublada de octubre, y de pronto el viento, con un sonido que casi parecía ser un lamento, comenzó a incomodarme. Regresé al punto donde había dejado a mi abuela, pero ya no se encontraba ahí. Imagínense, yo estaba en una edad en la que me daba miedo perder a mi mamá en el supermercado, así que esa sensación de haberme quedado solo en el panteón fue suficiente para que, ahora sí, comenzara a entrar en pánico. Le grité a mi abuela, pero nadie respondía. Corrí unos metros por un camino principal y volví a gritar. Esta vez, a lo lejos, escuché una respuesta. «Rodrigo, por aquí». El susto por fin se me pasaba. No veía a mi abuela, pero el sonido de su voz me tranquilizó. Caminé hacia ella, o a donde la había escuchado, pero no lograba verla. «Por aquí, Rodrigo, ven aquí». Comencé a apretar el paso. Vi la silueta de mi abuela vestida de negro dando vuelta detrás de una tumba enorme, y corrí. Cuando llegué ahí, ya no había nada. «Por acá, Rodrigo, ven aquí». Ahora, a mis espaldas, me llamó la voz de mi abuela. Me di la vuelta y muy a lo lejos vi la silueta de mi abuelita. Caminé ya lentamente hacia ella. Creía verla sonriendo, pero estaba tan lejos todavía que no podía distinguir bien su expresión. Por un momento incluso me preocupé porque creí que estaba llorando. Se dio la vuelta y comenzó a caminar alejándose un poco de mí. Corrí por temor a perderla de vista nuevamente y le grité que me esperara. Y cuando le grité, ella se detuvo, de espaldas a mí. Y mientras yo me acercaba finalmente a unos cuantos metros, caí en cuenta de algo que en mi inocencia había pasado desapercibido anteriormente. Mi abuela siempre, desde bebé, me había llamado Toti, no Rodrigo. Era la única persona que lo hacía. Al pensar en eso, comencé a caminar más despacio, para notar que las ropas de esa señora que seguía de espaldas a mí no eran las de mi abuela, quien siempre cuidaba hasta el último detalle. Esta señora, a la que estaba por llegar, vestía ropas negras, pero opacas, sucias, llenas de polvo. Su cabello se veía gris, pero muy maltratado. Por alguna extraña inercia me quedé parado, a unos 2 metros de ella, en lugar de salir corriendo despavorido. Por alguna extraña razón, no me podía mover. Vi cómo lentamente, la mujer se iba dando la vuelta para mostrarme su cara. Una cara arrugada,
dejando ver a una mujer muy anciana, pero no de facciones tiernas como todas las viejitas que había conocido hasta ese momento, sino llena de arrugas que iban acentuando una expresión de maldad, casi inhumana. Sonreía, a pesar de tener tan solo unos dientes. «Ven», me dijo, y estirando sus brazos se acercó a mí. Cerré los ojos. Tenía tanto miedo que no podía correr y sentí como unos dedos huesudos se clavaron en mis hombros y me jalaron rápidamente. Luego, escuché la voz de la amiga de mi abuela, de mi madrina. «Disculpe si el niño le está molestando». Abrí los ojos. La amiga de mi abuela me había jalado detrás de ella y ahora hablaba con esa mujer de negro. Esta parecía no poner atención a las palabras de mi madrina. Yo me asomaba por detrás de ella y podía ver cómo su mirada estaba completamente fija en mí, ignorándola a ella por completo. «Disculpe, ¿eh? Ya nos vamos», le dijo, y dando la vuelta, siempre interponiendo su cuerpo entre el mío y el de esa mujer, nos alejamos. Sentía sus dedos apretarme y escuchaba que me hablaba, pero cuando quise poner atención me di cuenta de que no me estaba hablando a mí, sino que mi madrina iba rezando. Sus manos aún sobre mis hombros temblaban. «Toti», escuché que me gritó mi abuela a lo lejos, y los dos nos apresuramos corriendo hacia ella. «¿Qué pasó? No te encontrábamos y tuvimos que separarnos para buscarte». Antes de que pudiera contestarle algo, mi madrina la interrumpió. «A este niño hay que cuidarlo mucho, siempre, y nunca dejarlo solito en estos lugares». Nos fuimos de ahí y nunca más regresé. Desde entonces y hasta que murió años después, le guardé un cariño especial, tremendo, a mi madrina. Y solo hasta el día de su velorio me atreví a platicarle a mi abuela lo que había ocurrido ese día en el panteón. Cuando se lo conté, mi abuela lloró por primera vez en toda la tarde y me dejó para acercarse al féretro. Muchos años después, cuando entraba a la prepa, iba en el microbús, uno de esos primeros días cuando pasamos por una parte de la ruta muy cercana al Panteón de Dolores. En un momento en que íbamos muy lentos por el tráfico, en la banqueta vi, estoy seguro, de nuevo a esa señora de negro, que parecía observarme a mí, solo a mí, fijamente. Me cambié de lugar para alejarme de la ventana, pero al pararme me di cuenta de que el microbús se detenía y se abrieron sus puertas. Escuché el sonido de alguien abordando. Cuando tuve valor levanté la vista, pero era solo un niño el que había subido. El microbús avanzó. Ya soy un adulto, pero debo confesar que aún vivo con miedo de volverme a topar con esa mujer de negro del panteón. Hace ya varios años mi familia y yo fuimos el Día de Muertos al Panteón de Dolores para visitar a familiares que hace mucho tiempo abandonaron el mundo de los vivos. Nos gusta mucho celebrar esta fecha y es una tradición acudir a este lugar. En esa ocasión nos acompañaba por primera vez la esposa de mi hermano y Juanito, su hijo de 4 años que desde entonces se convirtió en el hijo de mi hermano y en un miembro más de nuestra familia. Ellos no acostumbraban conmemorar de esa forma este día, pero se mostraron muy entusiastas al respecto. Juanito comenzó a jugar con varios niños de otras familias cercanas a nosotros y comenzó a corretear con ellos por el lugar. Al pasar las horas, muchos se fueron yendo y al final mi sobrino solo jugaba con otro niño, y ya sin correr. Parecían solo hablar y jugar con los pequeños muñequitos que Juanito llevaba. En un momento él se acercó con nosotros y nos dijo que su amiguito tenía hambre, que si podíamos compartirle algo de comer. Sin pensarlo le di algunas galletas que tenía,
pero luego sentí la mirada de mi cuñada. Me miraba como pidiéndome que volteara hacia el niño, y cuando lo hice, noté que su apariencia era la de un niño en situación de calle. Me sentí mal. Le hablé a Juanito de nuevo y entre mi cuñada y yo le juntamos en un plato una ración de comida mucho más completa. Llegó la hora de marcharnos y al caminar hacia la salida, vi sobre una tumba el plato de comida que habíamos preparado, tal cual. Nadie siquiera lo había probado. Le pregunté a Juanito por su amigo y dijo que le había gustado mucho la comida. Le pedí que me dijera la verdad y pareció extrañarse. ¿De verdad, tía? Dijo que muchas gracias. Decidí no darle tanta importancia, pero luego, en una reunión familiar, mi cuñada me contó que cuando el niño estaba en el kinder y mi hermano trabajando, podía escuchar la risa de otro niño por la casa, los pasos de alguien corriendo. Había algo ahí, algo que no estaba bien y ella comenzaba a asustarse. Las dos, sin decirlo, no queríamos pensar que tenía algo que ver con aquel niño del panteón. En una ocasión, una noche en que mi hermano tuvo que quedarse a trabajar hasta muy tarde, alguien se metió a robar a su casa, estando mi cuñada y mi sobrino solos ahí. El sonido de su perrito Salchicha ladrando en el patio la despertó y pudo ver a un tipo que lo cargaba para aventarlo, mientras otro saltaba de la barda, entrando. Luego escuchó la puerta forzarse y a los ladrones entrando a la casa. Por suerte, ese día mi sobrino se encontraba ahí en su cuarto con ella, y mientras le marcaba a mi hermano e intentaba atorar la puerta de la habitación con un mueble, escuchó un grito estremecedor viniendo del primer piso. Se asomó por la ventana y vio a los ladrones correr hacia afuera, y al pobre perro Salchicha ladrarles mientras lo hacían. Luego el perro volteó hacia adentro de la casa, moviendo la cola como si hubiera visto a alguien de la familia. Mi cuñada por un momento pensó que mi hermano estaba en casa, pero en ese momento le contestó el teléfono. Le dijo que llegaba en 5 minutos y que hablaría a la policía, que ella se quedara encerrada. Sin embargo, mi cuñada tuvo que bajar. No podía soportar la curiosidad. ¿Había alguien más en la casa? Por alguna extraña razón, sin sentir miedo, bajó lentamente y jura, o al menos me jura a mí, que es a la que le tiene más confianza, que pudo escuchar de nuevo la risa de ese niño, esa que se escuchaba cuando la casa se quedaba sola. Nunca se supo qué pasó. Juanito, mi sobrino, creció y alguna vez nos platicó que él sí siguió viendo a ese niño por la casa, viviendo junto a él, pero él lo ubica ahora como su amigo imaginario. Nunca le confesamos que mi cuñada y yo pudimos verlo también aquel Día de Muertos en el panteón. Lo que voy a contar a muchos con experiencias más fuertes podrá parecerles tonto o sin sentido, pero para mí es realmente aterrador y me cuesta bastante poder expresarlo sin que parezca algo más similar a un sueño que a una experiencia real. Acompañaba a una amiga a una fiesta de sus compañeros de trabajo. Yo no soy nada de fiestas, pero mi amiga estaba triste por algunas cosas que acababan de ocurrirle y me pidió que la acompañara. Sin muchas ganas, la verdad, acepté. Y apenas comenzaba a oscurecer, pasó por mí. La fiesta había comenzado temprano porque sus amigos habían preparado carne asada. Nunca había ido a ese lugar, así que seguíamos las indicaciones de Waze. Era cerca de Polanco, es lo único que recuerdo bien, y habíamos llegado, o al menos eso pensábamos, cuando notó que había puesto la calle equivocada en la aplicación. La corrigió
y ahora nos marcaba varios minutos más para llegar a nuestro destino. Al parecer estábamos más lejos de lo esperado, pues la aplicación nos llevó por varias calles hasta terminar en Constituyentes. Bueno, me dijeron que cerca de Polanco y relativamente seguimos estando cerca, me dijo mientras se reía por la confusión. La aplicación nos pidió ir por el circuito del bosque de Chapultepec y una vuelta a la izquierda que decidimos no dar. Esa es la entrada del Panteón de Dolores, no puede ser por ahí, le dije. Sin embargo, la aplicación nos seguía marcando ese lugar. Dimos una vuelta por el circuito y volvimos a quedar, esta vez de frente, en la entrada del panteón. Mira, es Waze. Está señalando la forma más rápida de llegar al lugar, no la más linda. Quizás por ahí se puede, le dije, y la convencí de entrar. Por alguna razón la puerta estaba abierta y no había vigilante. Eso me pareció raro, aunque desconozco el funcionamiento de ese lugar. Nunca había visto un panteón tan tétrico como este. Nunca me había sentido así. Avanzamos un poco hasta que en medio de un camino muy estrecho y en una oscuridad casi total, la aplicación nos anunció que habíamos llegado a nuestro destino. Comenzamos a pensar que se trataba de una broma, que nos habían pasado mal la dirección a propósito. Yo me ponía cada vez más nerviosa y mi amiga le habló al compañero de trabajo para reclamarle que nos hubiera dado esta dirección. ¿De qué hablas?, le dijo enojado. Seguro pusiste mal la dirección, ya todos están aquí. Si no querías venir, solo lo hubieras dicho. Mi amiga le colgó y me pidió que pusiera atención. ¿Escuchas?, me preguntó. ¿Qué? ¿De qué estás hablando?, le dije. Escucha, dijo, mientras apagaba el carro. Se me salía el alma por el cuerpo. Lo que menos quería era que apagara el carro en ese lugar. Solo quería que nos fuéramos de ahí. Cuando quise reclamarle, me hizo callar apretándome la boca y no paraba de decirme que escuchara con atención. Cuando dejé de luchar, lo hice. Y un lamento de mujer se escuchaba no muy lejos de nosotros con total claridad, completamente fantasmal, irreal, salido de un cuento de terror. Luego las dos gritamos al unísono al ver a una mujer parada frente a nosotros justo donde las luces del auto apenas alcanzaban a iluminar. No puedo explicarles lo que es eso para uno, el escuchar un fantasma, el ver algo que no puedes explicar y que sabes que nadie te va a creer. Esa figura, frente al carro, en fracciones de segundo pareció volar hacia nosotros a una velocidad indescriptible. Pero cuando la vi de cerca, lo único que pude notar, reconocer, fue una mancha blanca, casi una luz, que entró al auto y salió, como si no ocupara espacio. Mi amiga prendió el coche y aceleró por esos estrechos caminos para salir por no sé dónde, la verdad. Nos olvidamos de la fiesta, nos fuimos a casa. Y al llegar, mi mamá nos preparó un té para el susto, diciendo que esas cosas nos pasaban por no creer en Dios. Un rato después, ya más calmadas, decidimos volver a poner la dirección que le habían dado en la aplicación. Y la marcaba solo a una cuadra del lugar al que llegamos en primera instancia, muy cerca de Polanco.